Hace unos días fueron las elecciones a la presidencia en Argentina y yo reflexionaba sobre el resultado de las elecciones desde el punto de vista espiritual, claro está, porque hay que hacer la advertencia que este es un podcast de espiritualidad, no de política ni de economía, así que las opiniones y los análisis políticos se mantendrán al margen. ¿Y por qué hacer un análisis espiritual de este tipo de eventos? Te preguntarás. La espiritualidad no es un vestido que te pones de vez en cuando. El conocimiento y las herramientas espirituales son para aplicarlas en la vida normal, en la vida cotidiana, incluso cuando vas a elegir presidente. El resultado de esas elecciones evidenció la energía de cambio, el sentimiento de querer cambiar de todo un país. Porque si ustedes han visto, el actual presidente electo de Argentina es un hombre que se muestra muy poco convencional. En sus intervenciones públicas se muestra muy diferente a lo que estamos acostumbrados que sería un político. Si no lo has visto, te invito a que lo googles, es un tipo realmente diferente. Que si eso es malo o bueno, que si eso me gusta o no me gusta, o que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no es relevante porque no vamos a juzgar y no vamos a hablar de política. El asunto es, ¿qué haces cuando quieres que las cosas cambien? Si quieres que algo en tu vida cambie, es simple. Elige algo diferente. En esto de elegir diferente, quiero resaltar dos aspectos muy importantes. El primer aspecto es el miedo. Hacer las cosas distintas requiere alejarse un poco del miedo, del qué dirán, de la expectativa, del querer controlar el proceso y el resultado. El miedo hace parte de los instintos primarios, así que no te puedes deshacer de él al 100% porque lo necesitas para sobrevivir. Pero cuando no estás sobreviviendo, sino que estás viviendo, se hace necesario ser consciente y actuar en pro del cambio, aunque tengas miedo. Elige diferente aun cuando el miedo exista. No esperes a que desaparezca para actuar. Actúa por más que exista. El segundo aspecto, el segundo aspecto que quiero aquí resaltar es el desapego al resultado. Si tomaste una decisión distinta, poco convencional, fuera de tu zona de confort, pueden pasar dos tipos de situaciones. Situación tipo A, que sí te guste el resultado, o situación tipo B, que no te guste el resultado. Y aquí debo darte la noticia de que eso no es importante. Si te gusta o no el resultado, eso no es importante. Lo importante es que fuiste valiente al salir del cascarón. Lo importante es que aprendiste a salir de tu zona de confort. Lo importante es que diste un paso o quizás dos pasos en dirección a lo que deseas. Elegiste lo que querías a pesar del miedo. Eso es lo importante. Estoy segura que eso que hiciste diferente te trae más de lo que puedes ver a simple vista. Te hace más sabio, más sabia, más valiente. Te permite ver más de tus capacidades y talentos y hace que tus miedos no se vean tan terribles. El pueblo argentino nos mostró que actuó a pesar de todos sus miedos y eligió un presidente nada convencional. Y que no importa si te gusta o no te gusta,
el presidente o sus propuestas. Lo importante es sembrar la semilla del cambio. Lo importante es ser valiente, lo importante es elegir en la dirección que sí deseas ir. Hay una frase atribuida a Albert Einstein que dice: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Entonces, hoy te invito a que salgas del ciclo de locura y elijas distinto. Recuerda darle like a este episodio, compartir, suscribirte y disfrutar. Mi nombre es Elvia y escuchas Inusualmente Espiritual.